Hola a todos y bienvenidos a mi canal The Empower Metamorphosis. Antes que nada quisiera tomarme unos segunditos para darle las gracias a todos ustedes que me han dejado unos comentarios de lo más lindos. De verdad que me han llenado de mucha alegría y motivación para seguir este proyecto. Gracias a todos. Este capítulo va a ser un poquito diferente, porque quisiera compartir con todos ustedes algo que es muy especial para mí. Es la base de toda mi motivación. Y un pequeño proyecto que voy a empezar, porque para todos aquellos que me conocen, saben que no me puedo quedar quieta y que siempre estoy buscando oportunidades. Así que ruédalo. Quisiera compartir con ustedes cómo nació esta mujer emprendedora que hay en mí. Primero que todo, mi mentalidad definitivamente se la debo a mi madre. Una mujer que me enseñó cómo ser una guerrera física y mentalmente, a ser independiente y a luchar contra cualquier obstáculo. Gracias a eso aprendí que ser el jefe de uno mismo es lo mejor que te puede pasar. Y por eso siempre he querido tener mi propio negocio. Mi primer trabajo fue cuando me presenté como bailarina en el Miss Venezuela 2001, con el ballet de Mary Cortés. Tengo mi carnet, aunque así no se escribe mi nombre. En ese tiempo me pagaron 500 bolívares, de los viejos, que era un montón de plata para una niña de 11 años. Luego empecé a vender dibujos. ¿Quién se acuerda de las portadas que le hacíamos a los cuadernos para especificar la materia? Pues yo hacía esos dibujos y cobraba por eso. Aquí todavía tengo algunos de los dibujos que hice para mí, pero es prácticamente lo mismo que hice para los demás. Aunque claro, no se lo ponía en japonés, sino en español. También empecé a vender un polvito de sabores, así como el Pixie Stick, hasta que un amigo me enseñó cómo hacer pies de parchita, chocolate y limón. Y obvio, me dije a mí misma, esto hay que venderlo a mayor escala. Así que me fui derechito a la cantina. Les ofrecí los pies y me aceptaron el negocio. Me compraban de 3 a 5 pies por semana. Cada vez se vendían más y más y más. A los 13 años ya yo bailaba profesionalmente. Me contrataban para eventos y fiestas, a los que claro, iba con mi mamá o mi abuela, que eran mis representantes. O como dirían ellas, mis managers. Hice todo eso y aún ni siquiera llegaba a los 15 años. Siempre he pensado que no tenemos límite para nuestras habilidades. Y ahora con YouTube y Google tenemos el conocimiento a la punta de nuestros dedos. Si algo quiero que se lleven de este video del día de hoy, es que ustedes son dueños de su propia vida. No dejen que los comentarios de los demás los alejen de sus metas. Y tampoco dejen que los fracasos los hagan sentir inútiles. En la vida necesitamos fracasar para poder entender nuestras propias habilidades, aprender cómo mejorarlas y cómo usarlas. Yo he fracasado mucho. Hay negocios que he intentado que no me han funcionado. He perdido inversiones que nunca me dieron ganancias. Me han rechazado en audiciones, me han dejado vestida y alborotada e incluso me han botado de mi propia casa por querer continuar siendo parte de la Cruz Roja venezolana. Pues sí, un familiar mío me dijo que la Cruz Roja solo era un lugar donde los drogadictos se reunían a drogarse. Me puso a elegir entre quedarme en la casa y dejar la Cruz Roja o salir de la casa. Pues cuando regresé me encontré toda mi ropa en plena calle. Siempre he seguido mi corazón en lo que creo que es correcto. Y así haya fracasado, por lo menos lo intenté. Y hoy con la experiencia les puedo decir que me conozco a mí misma muchísimo mejor. Hoy en día iniciaré otro proyecto que no solo me va a ayudar a estar en mi peso ideal otra vez y a ponerme toda buenota,
sino que también me va a ayudar a mejorar mi estilo de vida. Pero para saber todos los detalles me van a tener que seguir por Instagram y Facebook para estar pendiente de todo. Así que no dejen de suscribirse y seguirme. Los quiero mucho, ¡Mátane!